El cielo es real. Capítulo 27. Algún día lo veremos. Recuerdo la primera vez que hablamos en público sobre la experiencia de Colton. Fue el 28 de enero del 2007. Durante el servicio religioso vespertino de la iglesia Wesleyana de Mountain View en Colorado Springs, durante el servicio matinal di un sermón sobre Tomás, el discípulo que se enfadó porque todos los demás discípulos, María Magdalena incluida, habían visto a Cristo resucitado menos él. Esta historia figura en el Evangelio según San Juan. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaban con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, yo no creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. «Porque me has visto has creído», le dijo Jesús. «Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». A esta historia se debe el término Tomás el incrédulo, usado para describir a una persona que se niega a creer en algo sin evidencia física o experiencia personal directa. En otras palabras, una persona sin fe. En mi sermón de esa mañana hablé sobre mi propio enfado y mi falta de fe, sobre los momentos tormentosos que pasé en aquella pequeña habitación del hospital descargando mi furia contra Dios y sobre la forma en que Dios me respondió por medio de mi hijo diciéndome: «Estoy aquí». Las personas que asistieron al servicio esa mañana les dijeron a sus amigos que un pastor y su esposa cuyo hijo había visto el cielo contarían más sobre esa historia. En el servicio vespertino, esa noche la iglesia estaba llena. Colton, ya de 7 años, estaba sentado en la segunda fila con su hermano y su hermana, y Sonia y yo contamos la historia de su experiencia tan bien como pudimos en apenas 45 minutos. Hablamos sobre Pop y sobre el encuentro de Colton con la hermana que no había nacido y luego contestamos preguntas por otros 3/4 de hora. Alrededor de una semana después de que regresáramos a Imperial, estaba en mi oficina en el sótano de la casa descargando el correo electrónico cuando vi un mensaje de la familia en cuya casa nos habíamos hospedado los 5 durante nuestra visita a la iglesia wesleyana de Mountain View. Unos amigos de nuestros anfitriones habían estado presentes en la iglesia el día de nuestra charla y escucharon las descripciones del cielo de Colton. A través de nuestros anfitriones, estas personas nos habían hecho llegar un correo electrónico sobre un informe que la CNN había emitido unos 2 meses antes, en diciembre de 2006. La historia era sobre una niña lituano-estadounidense llamada Akiane Kramarik, que vivía en Idaho. Según el correo electrónico, Akiane se pronuncia Akiana, de 12 años. En el momento del reportaje de la CNN, había comenzado a tener visiones del cielo a los 4 años. Sus descripciones del cielo eran notoriamente similares a las de Colton, y los amigos de la familia que nos hospedó en Mountain View pensaron que podíamos estar interesados en el reportaje. Sentado frente al monitor, hice clic en el enlace al reportaje de 3 minutos que comenzaba con una lenta pieza clásica en violonchelo como música de fondo. Luego se escucha al locutor, una artista autodidacta cuya inspiración proviene del cielo. Pinturas espirituales, emotivas y creadas por un prodigio de 12 años. Lo de prodigio era cierto. Con el violonchelo de fondo, la película mostraba una pintura tras otra de personajes angélicos, paisajes idílicos y el perfil de un hombre que a todas luces pretendía ser Jesús. A continuación, se veía a una niña llenar de colores un lienzo, pero las pinturas no parecían ser obra de una niña, ni siquiera de un adulto que estuviera aprendiendo a pintar retratos. Se trataba de obras sofisticadas que bien podrían exhibirse en las paredes de cualquier galería.
Según dijo el locutor, Akiane comenzó a pintar a los 6 años, pero ya a los 4 había comenzado a describirle a su madre sus visitas al cielo. Luego Akiane habla por primera vez en el reportaje. Todos los colores eran de otro mundo. Existen cientos de millones de colores que no conocemos todavía. El narrador continúa diciendo que la madre de Akiane era atea y que el concepto de Dios nunca se había discutido en su hogar. La familia no miraba televisión y Akiane no asistía a ninguna institución de educación preescolar. De manera que cuando la niña comenzó a contar sus historias sobre el cielo y a retratarlas, primero en dibujos y luego en pinturas, su madre supo que su hija no había escuchado esas cosas en ningún lado. Lentamente su madre comenzó a aceptar que las visiones de Akiane eran reales y por ende que Dios debía de ser real. Creo que Dios sabe en qué familia pone a los niños, dijo la señora Kramaric. Recordé lo que Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión en que estos intentaban evitar que unos niños lo molestaran. Dejen que los niños vengan a mí. Tomé una nota mental para mis sermones. La historia de Akiane demostraba que Dios puede llegar a cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier lugar, incluida una niña en edad preescolar, de un hogar en el que su nombre jamás se había mencionado. Pero esta no era la lección que Dios tenía para mí aquel día. Mientras miraba un montaje de las obras de Akiane en la pantalla del monitor, el narrador dijo: Akiane describe a Dios tan vívidamente como lo pinta. En ese momento, un retrato en primer plano del rostro de Cristo llenó la pantalla. Era del mismo estilo que muchos que había visto antes, solo que en este caso Jesús miraba directamente a la cámara, para decirlo de algún modo. Es puro, decía Akiane. Es muy masculino, muy grande y fuerte, y sus ojos son hermosos. ¡Wow! Habían pasado casi 3 años desde la cirugía de Colton y alrededor de 2 años y medio desde que me describiera a Jesús por primera vez una noche en ese mismo sótano. Me sorprendieron las similitudes entre sus recuerdos y los de Akiane. Todos los colores del cielo, por ejemplo, y especialmente sus descripciones de los ojos de Jesús. Y sus ojos, había dicho Colton. Ah, papá, tiene unos ojos tan hermosos. Qué interesante que 2 niños de 4 años hubieran centrado su atención en lo mismo. Cuando terminó el reportaje de la CNN, retrocedí la película hasta el segundo retrato de Jesús, una pintura pasmosamente realista que Akiane había pintado a los 8 años. Los ojos, de un azul verdoso claro, bajo unas espesas cejas oscuras, eran en verdad llamativos. Y la mitad del rostro se encontraba en penumbras. Noté que el cabello era más corto que como lo pintan muchos artistas. La barba también era diferente. En la pintura se veía como más poblada, más, ¿cómo decirlo?, más informal. Hasta el momento Colton no había encontrado un retrato de Jesús que le pareciera correcto entre las literalmente docenas de imágenes que habíamos visto. Pues pensé, no pierdo nada con preguntarle qué opina del intento de Akiane. Me levanté del escritorio y llamé a gritos a Colton por el hueco de las escaleras para que viniera al sótano. Ahí voy, respondió. Bajó los escalones y entró en la oficina. Sí, papá. Échale un vistazo a este, le dije, y señalé el monitor con un movimiento de cabeza. ¿Qué está mal aquí? Observó la pantalla y se mantuvo en silencio por un momento. ¿Colton? Colton simplemente estudiaba la imagen, inmóvil. Yo no lograba interpretar su expresión. ¿Qué es lo que está mal en este, Colton?, volví a preguntar. Silencio absoluto. Lo codeé ligeramente en el brazo. ¿Colton? Mi hijo, de 7 años, se dio la vuelta hacia mí y me dijo: Está bien, papá. Está bien. Sabiendo cuántos retratos había rechazado Colton hasta el momento, Sonia y yo sentimos que finalmente habíamos visto el rostro de Jesús en el retrato de Akiane, o al menos un rostro pasmosamente parecido al de Jesús.
Estábamos bastante seguros de que ninguna pintura podría captar la majestuosidad de Cristo resucitado. Aún así, tras 3 años de examinar retratos de Jesús, sabíamos que la representación de Acciane no solo era diferente de las típicas pinturas de Jesús, sino que también era la única que había dejado a Colton de una pieza. A Sonia y a mí nos pareció interesante que cuando Colton dijo, "Este está bien", no tenía idea de que el retrato llamado Prince of Peace, de Resurrección, Príncipe de Paz, la Resurrección, era obra de una niña que también decía haber visitado el cielo. Tener finalmente una idea del verdadero aspecto de Jesús no fue lo único interesante que resultó de nuestra visita a la iglesia wesleyana de Mountain View. Ese viaje también fue la primera vez que nos dimos cuenta del impacto que tendría en la tierra el encuentro de Colton con su hermana en el cielo. Después del servicio religioso de esa noche de enero del 2007, se me acercó una joven madre con los ojos llenos de lágrimas. "Perdí un bebé", nos dijo. "Nació muerta. ¿Sabrá su hijo si mi bebé está en el cielo?". La voz de la mujer temblaba, al igual que su cuerpo. Oh Dios, ¿quién soy yo para responder esta pregunta? Colton había dicho que había muchísimos niños en el cielo, pero no podía simplemente preguntarle si había visto al bebé de esta mujer en particular. Por otra parte, tampoco quería dejarla con su dolor. En ese momento, un niñito de unos 6 o 7 años se acercó y se quedó junto a la mujer, colgado de su falda. De pronto recibí una respuesta. "Señora, ¿cree usted que Dios me ama?", le pregunté. Pestañeó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. "Pues sí". "¿Cree que a usted la ama tanto como me ama a mí?". "Sí, sí lo creo". Señalé con la cabeza al hijo que tenía a su lado. "¿Cree que Dios ama a este niño como ama a Colton?". Hizo una pausa para procesar la pregunta. Luego respondió, "Sí, por supuesto". "Pues si usted cree que Dios la ama a usted tanto como a mí y que ama a su hijo vivo tanto como a mi hijo vivo, ¿no cree que Él ama a su hija sin nacer tanto como a la mía?". De repente la mujer dejó de temblar y sonrió. "Nunca lo había pensado de esa forma", dijo. En voz baja elevé una oración a Dios para agradecerle por la ayuda del Espíritu Santo. Sin duda, me había disparado rayos de poder cuando me dio esa respuesta para aquella madre que sufría. Te lo aseguro, no soy tan inteligente como para que se me ocurra una respuesta semejante. Esa no sería la última vez que la historia de Colton nos puso a Sonia o a mí en la necesidad de tener que intentar responder preguntas monumentales. Sin embargo, las personas que transitaron esa experiencia con nosotros también encontraron respuestas a algunas preguntas por sí mismas. Tal como mencioné anteriormente, antes de que nos dijeran que podíamos marcharnos del hospital de North Platte, tuvimos un desfile de enfermeras en la habitación de Colton. Antes, cuando las enfermeras venían a la habitación, le chequeaban los signos vitales y apuntaban los datos en tablas. Ahora venían sin razones médicas, solo para echarle un vistazo al niñito que apenas 2 días antes había estado más allá de sus habilidades médicas y ahora estaba sentado en la cama conversando con todos y jugando con su nuevo león de felpa. En esos días, una de las enfermeras me llamó a un costado y me dijo: "Señor Burpo, ¿puedo hablar con usted un momento?". "Por supuesto", le dije. Señaló una habitación que quedaba frente a la de Colton. "Entremos aquí". Mientras me preguntaba qué sucedería, la seguí a lo que parecía una pequeña sala de descanso. Una vez que estuvimos adentro, cerró la puerta y se dio la vuelta para quedar frente a mí. Sus ojos tenían un brillo profundo, como si algo nuevo acabara de florecer en ella. "Señor Burpo, llevo muchos años como enfermera aquí", comenzó. "No debería decirle esto, pero nos informaron que no debíamos darle esperanza a su familia. No creían que Colton sobreviviera y cuando nos dicen que alguien no sobrevivirá, eso es lo que sucede". Pareció dudar un momento, luego continuó: "Pero al ver cómo está su hijo hoy, esto es un milagro. Debe de haber un Dios porque esto es un milagro". Le agradecí su confianza y le dije: "Quiero que sepa que, para nosotros, esto se debe a Dios. Los miembros de nuestra iglesia se reunieron a orar por Colton anoche
y creemos que Dios respondió nuestras plegarias. La enfermera miró el piso por un momento, luego volvió a mirarme y sonrió. Pues solo quería decirle eso, me dijo y se marchó. Se me ocurre que aquella enfermera tal vez no quería escuchar un sermón de un pastor, pero lo cierto era que no necesitaba un sermón, acababa de ver uno. En referencia a la experiencia de Colton en el cielo, algunas personas nos dijeron, su familia ha sido tan bendecida. Sé que tienen buenas intenciones y que tienen razón en el sentido de que pudimos echar un vistazo a través del velo que separa la tierra de la eternidad. Pero también pienso, ¿bendición? Vimos prácticamente morir a nuestro hijo. Es divertido hablar del cielo, del trono de Dios, de Jesús, de Pop y de la hija que creímos haber perdido, pero que algún día volveremos a encontrar. Pero la manera en que llegamos ahí no lo es. Recordar esos días terribles en que vimos a Colton aferrarse a la vida es algo que todavía nos llena los ojos de lágrimas. Hasta el día de hoy, la milagrosa historia de su visita al cielo y la situación en que casi perdemos a nuestro hijo son una misma cosa para nosotros. Cuando era pequeño me preguntaba por qué la cruz, la crucifixión de Jesús era tan importante. Si Dios Padre sabía que levantaría a su Hijo de entre los muertos, ¿dónde estaba el sacrificio? Pero ahora entiendo por qué Dios no ve la Pascua como el final, sino solo como una tumba vacía. Ahora lo entiendo por completo. Yo habría hecho cualquier cosa por detener el sufrimiento de Colton, hasta habría cambiado de lugar con él. La Biblia dice que mientras Jesús abandonaba su espíritu, mientras colgaba exánime de la cruz de los romanos, Dios Padre le dio la espalda. Estoy convencido de que lo hizo porque si hubiera seguido mirando, no habría podido soportarlo. A veces me preguntan, ¿por qué Colton? ¿Por qué crees que le pasó esto a tu familia? En más de una ocasión tuve que decir, pues solo somos personas normales de un pueblito de Nebraska. Lo mejor que podemos hacer es contarles a todos lo que nos sucedió y esperar que lo encuentren alentador, como la enfermera de North Platte, que tal vez necesitaba ver un milagro para creer que hay alguien más grande que nosotros, o como la señora de la iglesia wesleyana de Mountain View, que necesitaba un destello de esperanza para poder lidiar con su dolor, o como Sonia, que necesitaba sanar sus propias heridas maternales, o como mi madre Kay, que tras 28 años de hacerse preguntas finalmente sabe que algún día se reencontrará con su padre. El libro de Apocalipsis y las demás enseñanzas bíblicas sobre el cielo están de algún modo fragmentados. Como pastor siempre fui, y lo sigo siendo, muy precavido en cuanto a lo que digo sobre el cielo desde el púlpito. Enseño lo que encuentro en la Biblia. Como tenía muchas preguntas por las que no tenía respuesta, nunca pasé mucho tiempo pensando en el cielo, pero ahora sí lo hago. Sonia también lo hace y muchas personas me dijeron que la historia de Colton también les hizo pensar más en el cielo. Todavía no tenemos todas las respuestas, no estamos ni cerca de tenerlas, pero ahora tenemos una imagen en la mente, una imagen que podemos mirar y decir, wow, me encanta la manera en que lo resume mi madre. Desde que sucedió todo esto, me dijo, pienso más en cómo será realmente el cielo. Antes aceptaba la idea del cielo, pero ahora lo visualizo. Antes había oído, pero ahora sé que algún día lo veré. La vida después del cielo. Pasaron 7 años desde que un viaje familiar ordinario se transformó en un viaje celestial que cambió nuestras vidas. Con frecuencia nos preguntan por qué esperamos tanto tiempo para contar la historia de Colton, pues tenemos un par de razones. En primer lugar, si bien ya pasaron 7 años de la pesadilla hospitalaria, nuestro viaje de emergencia desde Greeley al doctor en Imperial resultó ser apenas el principio de la historia. Como leíste en estas páginas, recibimos los detalles del extraordinario viaje de Colton con cuentagotas durante meses y hasta años, de modo que si bien pasó algo de tiempo desde su roce con la muerte, el resto de la historia tardó un tiempo en revelarse. Luego, cuando comenzamos a contar lo que había sucedido, muchos nos dijeron, deberían escribir un libro, a lo que Sonia y yo respondimos, ¿nosotros? ¿Escribir un libro? Sí, claro. Por un lado, no creíamos que a alguien le interesara leer sobre nosotros. ¿Quiénes éramos para creer lo contrario? Por otra parte estaba la cuestión de escribir el libro propiamente dicho. En la escala de grandes proezas para nosotros eso estaba apenas un peldaño debajo de volar a la luna.
Era cierto que había sido el editor del periódico universitario y que Sonia había escrito mucho para obtener su maestría, pero también era cierto que ambos teníamos trabajos que nos encantaban, hijos pequeños que criar y una iglesia de la que ocuparnos. Y también teníamos que dormir ocasionalmente. No fue hasta que Phil McCallum, un amigo pastor, se ofreció a presentarnos a algunas personas y a ayudar a que nos rodeáramos de la gente adecuada en el mundo editorial que pensamos que tal vez sí podríamos llegar a escribir un libro. Aún así, faltaba encontrar el momento oportuno para hacerlo. Verás, como padres estábamos preocupados por Colton. A muchas personas les encanta esta historia por todos los detalles sobre el cielo. A nosotros también nos gusta esa parte, pero también está la parte del hospital en la que recorrimos senderos de terror y aflicción, por lo que pareció una eternidad. Todo eso seguía fresco en la memoria y no estábamos seguros de qué efecto tendría en Colton esa parte de revivirlo. Además estaba el asunto de cómo manejaríamos la atención que recibiríamos a causa de todo esto. Eso nos preocupaba y nos sigue preocupando. Venimos de pueblos pequeños, escuelas pequeñas, iglesias pequeñas. Lo pequeño es algo que Colton conoce. Los reflectores no estamos muy seguros. Pero ahora, por supuesto, el libro ya está escrito. Sonia me dijo el otro día riendo, supongo que tendremos que agregar escribir un libro a nuestra lista de aspiraciones, solo para poder tacharlo. También nos han hecho otras preguntas. Los niños sobre todo quieren saber si Colton vio animales en el cielo. La respuesta es sí. Además del caballo de Jesús, Colton nos dijo que vio perros, aves y hasta un león amistoso, no feroz. Muchos de nuestros amigos católicos nos han preguntado si Colton vio a María, la madre de Jesús. La respuesta a esta pregunta también es afirmativa. Vio a María arrodillada ante el trono de Dios y otras veces la vio de pie junto a Jesús. Ella lo sigue amando con amor de mamá, dijo Colton. Otra pregunta que nos hacen todo el tiempo es ¿qué cambios produjo en nosotros la experiencia de Colton? La primera respuesta que te daría Sonia es que todo esto nos quebró. Verás, los pastores y sus familias suelen estar más cómodos en el papel de ayudadores que en el de ayudados. Sonia y yo siempre fuimos los que visitábamos enfermos, llevábamos comida, cortábamos el césped y cuidábamos niños ajenos cuando alguien lo necesitaba. Éramos 100% autosuficientes al verlo en retrospectiva, quizá hasta el punto de sentirnos orgullosos de serlo, pero ese periodo extenuante en el hospital quebró nuestro orgullo como si fuera una ramita seca y nos enseñó a ser lo suficientemente humildes como para aceptar ayuda de los demás, tanto física como emocional y económica. Es bueno ser fuerte y poder ayudar al prójimo, sin embargo aprendimos el valor de ser lo suficientemente vulnerables como para permitir que otros sean fuertes por nosotros, que otros nos bendigan, lo que a su vez resultó ser una bendición para ellos. La historia de Colton también nos cambió en otro aspecto. Ahora somos más osados. Vivimos en una época en la que las personas cuestionan la existencia de Dios. Como pastor, siempre me sentí cómodo hablando de mi fe, pero ahora hablo, además de lo que le sucedió a mi hijo, es la verdad y la cuento y no debo disculparme con nadie por hacerlo. Mientras tanto, aquí en Imperial la vida familiar transcurre igual que en los pueblos pequeños de todo Estados Unidos. Casi tiene 13 años y en el otoño comenzará la escuela secundaria. La de ayer fue una noche importante para ella. Hizo una audición para el coro juvenil de la escuela y la seleccionaron. Nuestro hijo menor Colby también está llegando a un hito en su vida. Este año comenzará el jardín de infancia, lo que es una buena noticia porque estaba comenzando a enloquecer a su maestra de preescolar. En cuanto a Colton, cumplirá 11 años este mes y en septiembre entrará al sexto año de primaria. Es un niño normal en todo sentido. Practica lucha grecorromana y juega al béisbol. Toca el piano y la trompeta, pero no le encanta la escuela y su materia preferida es el recreo. Sigue hablando del cielo ocasionalmente, pero no mencionó haberlo vuelto a visitar o tener algún tipo de conexión constante con la eternidad. Pese a su viaje sobrenatural, su relación con sus hermanos es de lo más normal. Colby sigue a Colton a todas partes como buen hermano menor y pelean sobre quién le quitó a quién las figuras de acción. Cassie por su parte es la sufrida hermana mayor. Esto quedó demostrado perfectamente cuando entre todos intentábamos encontrar un buen título para el libro. Yo sugerí El cielo por 4.
Sonia sugirió el cielo según Colton. Cassie propuso regresó, pero no es un ángel. Al final fue Colton quien inadvertidamente dio con el título. En la época navideña de 2009 hicimos un viaje familiar a Texas. Estábamos sentados con nuestra editora en un Starbucks de Dallas, conversando sobre el libro cuando ella miró al más grande de nuestros varones y le preguntó, Colton, ¿qué tú quieres que los lectores aprendan de tu historia? Sin dudarlo, la miró a los ojos y le dijo, quiero que sepan que el cielo es real. Todd Burpo, Imperial, Nebraska, mayo de 2010.